¿Qué pasa si el misterio que ha desafiado a los exploradores durante más de 2 siglos finalmente se acerca al momento que todos estaban esperando? Durante décadas, Oak Island ha sido una de las mayores leyendas sin resolver del mundo, atrayendo a innumerables aventureros, historiadores, ingenieros y científicos a una búsqueda que ha consumido extraordinarias cantidades de tiempo, dinero y determinación. Se han llevado a cabo más de 1000 operaciones de perforación e intentos de excavación en toda la isla, con una inversión estimada superior a los $100 millones. Pero la verdad última sigue estando fuera de nuestro alcance. Cada expedición ha descubierto pistas intrigantes, pero ninguna ha aportado pruebas innegables capaces de poner fin al misterio de una vez por todas. Ahora, sin embargo, la atmósfera que rodea a Oak Island se siente dramáticamente diferente de cualquier cosa que haya existido antes. Una combinación de operaciones de perforación recién terminadas, sofisticados sistemas de imágenes subterráneas y una serie de señales inexplicables detectadas en las profundidades de la superficie ha captado una vez más la atención de personas de todo el mundo. Después de años de reveses, falsas esperanzas y preguntas sin respuesta, los investigadores creen que finalmente pueden estar siguiendo un rastro más fuerte y convincente que cualquiera que hayan visto antes. Por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de un avance genuino ya no parece un sueño lejano, sino un objetivo realista, respaldado por la ciencia moderna. Rick Lagina y Marty Lagina, junto con su dedicado equipo de investigadores y especialistas, creen que están más cerca que nunca de las respuestas que han estado buscando durante años. Varios investigadores de tesoros y analistas independientes, incluso, han sugerido que si estas anomalías subterráneas recién descubiertas finalmente resultan estar conectadas a una cámara oculta debajo del famoso Money Pit, el valor histórico y material de su contenido podría alcanzar hasta $250 millones. Es importante recordar, sin embargo, que esta estimación sigue siendo enteramente especulativa y no ha sido confirmada mediante evidencia científica o investigación oficial. Hasta que se recuperen pruebas físicas debajo de la isla, cada valoración seguirá siendo nada más que una posibilidad interesante y no un hecho establecido. Incluso con esas necesarias precauciones científicas, la sola posibilidad es suficiente para hacer de esta una de las búsquedas del tesoro más fascinantes de la historia moderna. ¿Qué revelaron exactamente los escáneres más recientes que de repente restauraron la esperanza después de tantos años de decepción? ¿Podría realmente haber una cámara misteriosa escondida bajo tierra esperando pacientemente durante siglos para revelar sus secretos? ¿O Oak Island se está preparando para sorprender al mundo una vez más con otro giro inesperado? A lo largo de este video, examinaremos cuidadosamente cada pista importante, cada operación de perforación, cada informe científico y cada descubrimiento notable. Así que asegúrese de quedarse con nosotros hasta el final. Si disfrutas de documentales en profundidad que exploran los mayores misterios de la historia, tesoros escondidos legendarios, civilizaciones olvidadas y descubrimientos arqueológicos extraordinarios, antes que nadie, y asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. La evidencia, el análisis de expertos y las sorprendentes revelaciones que está a punto de ver tienen el potencial de remodelar completamente la historia de Oak Island de maneras que pocas personas esperaban. Ya sea que la investigación confirme en última instancia una estructura oculta o descubra una verdad completamente diferente, lo que sigue puede convertirse en uno de los capítulos más importantes de la notable historia de la isla. A lo largo de los años, el equipo de Rick Lagina y Marty Lagina ha perforado cientos de lugares en Oak Island en un esfuerzo por descubrir la verdad escondida bajo su superficie. En numerosas ocasiones se encontraron con vacíos subterráneos que dejaban entrever espacios inexplorados, mientras que otras excavaciones produjeron fragmentos de madera antigua
y restos dispersos de metal que alimentaron infinitas especulaciones. Cada descubrimiento creó una ola de entusiasmo antes de plantear preguntas aún más difíciles. Sin embargo, a pesar de esos intrigantes hallazgos, nada había aportado nunca la evidencia decisiva que todos esperaban. Sin embargo, esta última investigación inmediatamente se sintió diferente de los intentos anteriores. La ubicación que captó la atención del equipo era tan inusual que incluso los geólogos experimentados, que habían pasado años interpretando formaciones subterráneas, se detuvieron para examinar más cuidadosamente la información entrante. Su experiencia les decía que las lecturas inusuales a menudo no conducen a ninguna parte, pero este conjunto particular de datos se negaba a encajar claramente en explicaciones geológicas familiares. Cuanto más profundizaban en la evidencia, más convencidos estaban de que este lugar merecía mucha más atención de la que nadie había esperado inicialmente. A primera vista el sitio parecía no ser más que otro punto de escaneo de rutina entre muchos otros repartidos por la isla. Sin embargo, a medida que siguió llegando información adicional de múltiples sistemas de encuestas, comenzaron a surgir diferencias sutiles que no podían ignorarse fácilmente. Cada nueva capa de datos añadía una pieza más a un rompecabezas cada vez más intrigante, transformando gradualmente una investigación ordinaria en algo mucho más significativo. Al poco tiempo, todos los involucrados comprendieron que podrían estar ante uno de los objetivos más prometedores identificados en años. Para investigar el área a fondo, el equipo se basó en una impresionante colección de tecnología moderna, incluido un radar de penetración terrestre avanzado, mapeo subterráneo tridimensional detallado y varias técnicas de estudio de alta resolución adicionales. Su objetivo iba mucho más allá de la simple identificación de espacios vacíos debajo de la superficie. En cambio, querían construir la imagen más clara posible de cada capa subterránea, cada transición geológica y cada formación inusual escondida debajo de Oak Island. Al combinar información de múltiples tecnologías, esperaban eliminar la incertidumbre e identificar patrones que los métodos más antiguos podrían haber pasado por alto. La primera oleada de informes atrajo inmediatamente la atención de los especialistas. Varias formaciones subterráneas parecían mostrar características geométricas que diferían notablemente de las formas irregulares normalmente asociadas con las formaciones rocosas naturales. En ciertos lugares se hicieron visibles alineaciones notablemente rectas, mientras que en otros lugares los límites de las características subterráneas parecían sorprendentemente definidos, casi como si hubieran sido moldeados intencionalmente, en lugar de creados a través de procesos geológicos naturales. Aunque estas observaciones por sí solas no demostraron nada, representaban exactamente el tipo de anomalías que los científicos no podían descartar sin más. Naturalmente, los escaneos por sí solos no pudieron proporcionar pruebas definitivas de una estructura subterránea. Todo investigador experimentado entendió que la tecnología de imágenes está diseñada para identificar anomalías, no para determinar con total certeza su origen exacto. Aún así, los patrones inusuales aumentaron significativamente el optimismo del equipo porque proporcionaron objetivos claros para investigaciones futuras, en lugar de conjeturas aleatorias. Por primera vez en bastante tiempo, la evidencia parecía apuntar consistentemente hacia un lugar específico digno de un examen detallado. Cuando la recopilación completa de datos escaneados llegó a los geólogos, ingenieros y especialistas en topografía, comenzaron a revisar cada imagen con extraordinario cuidado. Se examinaron fotogramas individuales, repetidamente se compararon mediciones entre diferentes tecnologías y cada señal inusual se discutió cuidadosamente antes de considerar cualquier interpretación. Algunos expertos advirtieron que la naturaleza es capaz de producir formaciones geológicas sorprendentemente organizadas bajo ciertas condiciones. Otros argumentaron que la consistencia y disposición de estos patrones recientemente identificados los hacían demasiado significativos
para pasarlos por alto sin una investigación adicional. El debate científico se convirtió rápidamente en uno de los aspectos más importantes de toda la investigación. Si bien los investigadores cautelosos instaron a todos a evitar conclusiones prematuras, otros creyeron que la evidencia justificaba seguir adelante con mayor confianza que antes. Si futuras perforaciones confirmaran que estas señales correspondían con una estructura subterránea previamente desconocida, representaría uno de los descubrimientos más importantes en la larga y complicada historia de Oak Island. Esa posibilidad por sí sola fue suficiente para hacer de esta ubicación la máxima prioridad del equipo en el futuro. A partir de ese momento, todas las esperanzas reposaron en la siguiente fase de perforación y en las muestras de núcleos que eventualmente se recuperarían de las profundidades de la isla. Todos entendieron que las verdaderas respuestas no surgirían de las pantallas de las computadoras o de las coloridas imágenes escaneadas, sino de la evidencia física que saldría a la superficie a través de una cuidadosa investigación científica. Rick y Marty habían pasado suficientes años buscando en Oak Island para saber que la historia a veces puede cambiar debido a una sola pista que se pasa por alto. En una isla donde incluso el fragmento más pequeño de evidencia puede reescribir décadas de suposiciones, cada muestra de repente se volvió enormemente importante. Tras los notables resultados del escaneo, toda la investigación entró en una etapa nueva y mucho más crítica. La atención se desvió de la interpretación y se centró en las pruebas directas mediante otra operación de perforación cuidadosamente planificada. Rick Lagina y Marty Lagina entendieron perfectamente que las imágenes subterráneas solo podían sugerir posibilidades en lugar de proporcionar certeza. Si realmente querían respuestas, el único camino a seguir era perforar directamente en la ubicación destacada por los últimos análisis científicos. La enorme plataforma de perforación se colocó con extraordinaria precisión en las coordenadas exactas identificadas por el equipo geológico como el objetivo más fuerte. Cada ajuste se hizo cuidadosamente porque incluso una pequeña desviación podría hacer que el pozo no alcanzara el área de mayor interés. A medida que el taladro penetraba lentamente más profundamente bajo la superficie, la tensión se extendió por todo el sitio, y cada miembro del equipo monitoreaba de cerca los datos entrantes. Cada paso adicional traía una anticipación renovada, ya que todos sentían que finalmente podrían estar acercándose a algo verdaderamente extraordinario. Hora tras hora la perforación continuó sin interrupción mientras el pozo descendía más profundamente en la tierra. Con cada nueva capa geológica que emergía, el entusiasmo aumentaba constantemente, porque muchos miembros del equipo creían que ahora estaban más cerca que nunca de descubrir la fuente de las misteriosas señales de escaneo. Nadie quería permitir que la esperanza eclipsara la disciplina científica, pero era imposible ignorar la creciente sensación de que esta operación de alguna manera era diferente de las anteriores. La atmósfera se volvió cada vez más cargada mientras todos esperaban que aparecieran las primeras muestras significativas. Cuando las muestras iniciales finalmente llegaron a la superficie, el estado de ánimo en todo el sitio cambió casi instantáneamente. Mezclados entre la tierra y la piedra esperadas, había varios fragmentos envejecidos de madera, junto con pequeñas partículas que parecían poseer características metálicas. Aunque nadie pudo determinar de inmediato si estos materiales eran el resultado de procesos geológicos naturales o representaban los restos de una antigua estructura creada por el hombre, su descubrimiento captó inmediatamente la atención de todos. Incluso los investigadores más experimentados admitieron que estos hallazgos merecían un examen extremadamente cuidadoso. En ocasiones se habían recuperado trozos de madera vieja y rastros de metal durante investigaciones anteriores en Oak Island, pero este descubrimiento se destacó por una razón importante. La profundidad a la que se recuperaron los materiales, junto con las condiciones geológicas circundantes,
parecían lo suficientemente diferentes como para atraer el interés inmediato del equipo científico. El contexto suele ser tan importante como los propios objetos, y estas muestras parecían originarse en un entorno que requería un análisis mucho más detenido. En lugar de celebrar prematuramente el equipo, se centró en preservar cada detalle exactamente como se había recuperado. Sin demora ni un momento, cada muestra central fue cuidadosamente documentada, empaquetada y transportada a laboratorios especializados para un examen científico detallado. Cada muestra individual se analizaría de forma independiente para eliminar la contaminación y garantizar la mayor precisión posible. Los científicos necesitaban estimar la edad de la madera recuperada, determinar la composición química exacta de las partículas metálicas e investigar si alguno de los materiales presentaba evidencia confiable de actividad humana histórica. Solo a través de pruebas meticulosas podría la especulación comenzar a transformarse en evidencia científica creíble. Geólogos especialistas en materiales técnicos de laboratorio y expertos en arqueología trabajaron juntos durante todo el proceso de examen, comparando cuidadosamente cada observación antes de llegar incluso a la más mínima conclusión. Rick y Marty entendieron gracias a años de experiencia que la paciencia era absolutamente esencial porque la historia de Oak Island está llena de descubrimientos que inicialmente parecían extraordinarios antes de recibir explicaciones ordinarias. Se negaron a permitir que la emoción reemplazara a la disciplina científica. Cada conclusión tendría que estar respaldada por pruebas lo suficientemente sólidas como para resistir el escrutinio más profundo posible. Incluso con ese enfoque cauteloso, la confianza dentro del equipo se mantuvo más fuerte que en muchas temporadas anteriores. La última operación de perforación había descubierto suficiente material intrigante como para justificar una investigación científica exhaustiva como nunca antes. En lugar de depender únicamente de teorías, los investigadores ahora poseían evidencia física, que finalmente podría ser probada, medida y verificada. Por primera vez, la investigación parecía avanzar constantemente desde la posibilidad hacia un hecho mensurable. Una vez que las muestras recuperadas llegaron al laboratorio, comenzó una fase completamente nueva de la investigación. Aquí cada fragmento se sometería a un análisis científico detallado, porque las apariencias por sí solas nunca podrían revelar la verdad escondida dentro de los materiales. Rick Lagina y Marty Lagina entendieron que la madera y las partículas metálicas recuperadas no podían responder ninguna pregunta significativa simplemente con ser observadas. Cualesquiera que sean los secretos que contengan solo saldrán a la luz mediante un cuidadoso examen de laboratorio. Cada muestra fue separada con extraordinaria precisión antes de comenzar las pruebas. La especialista del equipo, Emma Culligan, inició la fluorescencia de rayos X, comúnmente conocida como análisis XRF, para determinar la composición elemental precisa de las partículas metálicas, mientras que expertos adicionales examinaron de forma independiente los fragmentos de madera junto con el material geológico circundante. Cada procedimiento siguió estrictos estándares científicos para garantizar que se pudiera confiar en los resultados. La precisión importaba más que la velocidad porque una interpretación incorrecta podía influir en toda la investigación. Los hallazgos iniciales del laboratorio identificaron varios rastros metálicos inusuales dentro de las partículas recuperadas, lo que generó inmediatamente un nuevo entusiasmo en todo el equipo. Sin embargo, a pesar de los resultados alentadores, los científicos se mantuvieron notablemente disciplinados y se negaron a exagerar lo que realmente mostraban los datos. En repetidas ocasiones, enfatizaron que la detección de metal debajo de Oak Island no prueba automáticamente la existencia de un tesoro escondido o una estructura olvidada hecha por el hombre. La integridad científica requería que se probaran todas las posibilidades antes de poder aceptar cualquier conclusión extraordinaria.
Al mismo tiempo, la madera recuperada fue objeto de un examen igualmente detallado. Los especialistas trabajaron para determinar si la madera representaba material depositado naturalmente o si alguna vez formó parte de una antigua estructura de ingeniería enterrada debajo de la isla hace siglos. Cada rasgo visible, característica interna y relación geológica circundante fue documentada y comparada con registros históricos de excavaciones anteriores. Solo examinando el contexto completo, podrían los investigadores comenzar a comprender el verdadero significado del descubrimiento. Debido a que la investigación tenía una importancia histórica tan enorme, cada procedimiento de laboratorio se repitió varias veces para eliminar la posibilidad de error. Los científicos entendieron que incluso el error más pequeño podría alterar dramáticamente la interpretación de la evidencia y potencialmente desviar años de investigaciones futuras. A medida que surgieron gradualmente informes adicionales, la anticipación dentro del equipo continuó aumentando con cada nuevo resultado. Si los rastros metálicos, la edad estimada de la madera y las capas geológicas circundantes finalmente se alinearan entre sí, podrían fortalecer significativamente la posibilidad de que alguna vez tuvo lugar actividad humana en las profundidades de Oak Island, acercando más que nunca la investigación a responder uno de los mayores misterios perdurables de la historia. Por otro lado, otros expertos repetían que en la ciencia, las pruebas sólidas importan mucho más que las suposiciones. Es por eso que cada resultado también se sometió a pruebas adicionales y revisiones independientes. Rick y Marty sabían que la mayor fortaleza de Oak Island no era la esperanza, sino la investigación científica. Si estos primeros signos siguen siendo correctos, esta misión podría entrar en un capítulo completamente nuevo: la teoría de la cámara secreta. Las primeras señales del laboratorio entusiasmaron aún más al equipo que antes. Ahora la discusión más importante se había centrado en una teoría de la que se había hablado en Oak Island durante años. ¿Podría realmente haber una cámara oculta bajo tierra? Después de combinar los nuevos resultados de perforación, los escaneos recientes y los datos recopilados de diferentes lugares, algunos geólogos y expertos en estudios creyeron que podría haber un espacio subterráneo vacío que se veía diferente de los patrones naturales de las rocas circundantes. Aunque este fue solo un análisis inicial, fue suficiente para llevar toda la búsqueda en una nueva dirección. Los datos de la moderna tecnología de escaneo revelaron varias áreas que los expertos identificaron como posibles vacíos o espacios vacíos. Después de eso, el equipo comenzó a revisar una vez más mapas históricos antiguos, registros de excavaciones tempranas e informes de perforaciones de expediciones anteriores. Sorprendentemente, algunas marcas antiguas parecían coincidir con los nuevos datos de la encuesta. Esto no significaba que definitivamente existiera una cámara del tesoro allí, pero sí hacía que la ubicación fuera mucho más importante que antes. Al mismo tiempo, también comenzó un nuevo debate entre los cazadores de tesoros y muchos investigadores que siguen de cerca a Oak Island. Algunos creían que si este posible vacío resultaba ser parte de una cámara hecha por el hombre, podría contener objetos históricamente importantes o una estructura rara. Basándose en esa posibilidad, algunos estimaron que si realmente se encontrara allí un tesoro importante o material histórico, su valor potencial podría alcanzar los $250 millones. Sin embargo, esto es solo una estimación y una teoría. Aún no hay confirmación científica oficial. Rick Lagina y Marty Lagina también dejaron claro que para ellos el valor de un tesoro nunca fue lo más importante. Lo que más importaba eran pruebas científicas sólidas. El equipo sabía que en Oak Island puede haber una gran diferencia entre la esperanza y la realidad. Por eso cada paso se está dando ahora con más cuidado que nunca. La mayor decisión de Rick y Marty. Después de que surgió la posible teoría de la cámara, Rick Lagina y Marty Lagina se enfrentaron a la pregunta más importante hasta el momento. ¿Cuál debería ser el siguiente paso?
Cada nueva operación de perforación en Oak Island cuesta millones de dólares, y cada decisión se toma solo después de meses de preparación. Si el equipo perforara en el lugar equivocado, no solo se perdería un tiempo valioso, sino que también se podría desperdiciar una enorme inversión. Pero si el objetivo seleccionado esta vez resulta ser correcto toda la búsqueda, podría avanzar en una dirección completamente nueva. Es por eso que antes de elegir el próximo objetivo de perforación, el equipo revisó cuidadosamente todos los escaneos, registros de perforación e informes de laboratorio anteriores una vez más. Durante reuniones que duraron varios días, geólogos, ingenieros y expertos en topografía presentaron sus propios análisis. Algunos expertos creían que primero se deberían recopilar más datos, mientras que otros consideraban que finalmente había llegado el momento de realizar perforaciones profundas. Esta decisión entre riesgo y recompensa no fue nada fácil. Por un lado estaba la cuestión de gastar millones más, y por el otro la esperanza de alcanzar el misterio que el equipo había estado buscando durante muchos años. Rick y Marty sabían que oportunidades como esta no se presentan con frecuencia. Durante este tiempo el equipo también consideró traer recursos técnicos adicionales y más expertos para la siguiente etapa de la investigación. Combinando tecnología de encuestas moderna, nuevos métodos de análisis y opiniones de especialistas en diferentes campos, prepararon un plan que reduciría las posibilidades de error tanto como fuera posible. El objetivo del equipo no era simplemente avanzar más rápido, sino tomar cada decisión basándose en la ciencia. Si se llevaba a cabo la siguiente fase de perforación cada metro de perforación, seguiría el plan que ya se había preparado cuidadosamente. Después de largas discusiones, Rick y Marty finalmente anunciaron su decisión. El equipo comenzaría a prepararse para la siguiente fase de perforación profunda y se concentraría por completo en el objetivo que había producido las señales más fuertes hasta el momento. Todos sabían que cada nueva muestra recolectada después de este punto determinaría la dirección de la misión. Esta ya no era una operación de perforación, más estaba a punto de convertirse en la etapa más importante de toda la expedición. La siguiente decisión de Rick Lagina y Marty Lagina fue importante, pero las opiniones de los expertos fueron aún más críticas. En un lugar como Oak Island, no se puede llegar a ninguna conclusión basándose únicamente en perforaciones o escaneos. Entonces, esta vez el equipo reunió informes de geólogos, arqueólogos, ingenieros y expertos en materiales para comprender el panorama completo. Cada experto tenía su propia experiencia, su propia perspectiva. Y lo más importante es que todos intentaban responder la misma pregunta. ¿Las señales subterráneas son parte de un proceso geológico natural o apuntan a un antiguo sistema creado por el hombre? Los arqueólogos primero comenzaron a comparar registros antiguos, documentos históricos y artefactos previamente recuperados de áreas cercanas. Explicaron que si un lugar continúa produciendo señales como madera, metal y estructuras inusuales durante diferentes períodos, entonces ese sitio merece una investigación mucho más profunda. Sin embargo, también dejaron claro que hasta que no se descubra mediante la excavación un objeto o estructura real creado por el hombre, ninguna teoría del tesoro debe aceptarse como la verdad final. Por otro lado, los geólogos se centraron exclusivamente en las capas subterráneas y en los datos escaneados. Examinaron varias veces las muestras de núcleos, las formaciones rocosas y la densidad subterránea. Algunos expertos creían que los patrones geométricos vistos en los escaneos parecían diferentes de las formaciones rocosas naturales normales. Mientras tanto, otros geólogos argumentaron que la naturaleza a veces puede crear formas que parecen artificiales a primera vista. Por eso, confirmar la existencia de una cámara, basándose únicamente en los escáneres, no sería científicamente correcto. Al mismo tiempo, los ingenieros también completaron su informe técnico. Llevaron a cabo un estudio detallado del posible vacío, la resistencia de la roca circundante y los riesgos involucrados en la siguiente fase de perforación profunda.
Según el informe, si el equipo avanzaba necesitarían un objetivo de perforación extremadamente preciso y una excavación cuidadosamente controlada. Incluso un pequeño error técnico podría dañar pruebas importantes. Es por eso que cada paso siguiente se planificó con más cuidado que nunca. Pero donde había esperanza, también había preguntas. Muchos escépticos señalaron que la historia de Oak Island incluye varios casos en los que señales similares crearon un gran entusiasmo, pero luego resultaron tener explicaciones naturales. Dijeron que la gente debería esperar hasta que se complete la investigación científica antes de aceptar cualquier afirmación importante. Por otro lado, muchos investigadores argumentaron que esta vez la tecnología moderna, el escaneo de alta resolución y los análisis de laboratorio detallados son mucho más avanzados que nunca. Por eso las nuevas señales no deberían ignorarse tan fácilmente. Rick y Marty escucharon atentamente a ambas partes. Para ellos el objetivo más importante no era el sueño de encontrar un tesoro, sino descubrir la verdad. Si realmente existe una estructura hecha por el hombre escondida bajo tierra, solo la evidencia científica podrá demostrarlo. La fase de perforación final. Después de revisar todos los informes, escaneos y recomendaciones de expertos, finalmente llegó el día que Rick Lagina y el equipo de Marty Lagina habían estado esperando durante muchos meses. La misión había entrado ahora en su etapa más difícil. Esta vez el objetivo era más profundo que nunca, por lo que la perforación ordinaria no sería suficiente. Se colocó una pesada plataforma de perforación profunda sobre el objetivo seleccionado y todo el equipo comenzó a avanzar con extrema precaución. Todo el mundo sabía que incluso el más mínimo error en esta etapa podría arruinar meses de arduo trabajo. A medida que la perforación avanzaba más profundamente en el suelo, las capas de roca se volvían cada vez más duras. Algunas capas eran tan sólidas que hubo que reducir varias veces la velocidad de perforación. Los ingenieros monitorearon constantemente la presión, temperatura y vibración de la máquina para mantener el equipo seguro y asegurarse de que el taladro se mantuviera en la trayectoria correcta. Incluso después de muchas horas de arduo trabajo, el equipo solo pudo avanzar unos pocos metros. Pero nadie quería detenerse, porque cada nuevo paso los acercaba al lugar donde se habían detectado las señales más fuertes. Para afrontar este desafío, el equipo aprovechó toda la potencia de su equipo pesado. Grandes excavadoras, máquinas de apoyo y sistemas de perforación de alta potencia trabajaban continuamente. Los miembros de la tripulación rotaban día y noche para mantener las máquinas en funcionamiento. Algunos monitorearon la perforación, otros manejaron las muestras de núcleos, mientras que otros analizaron los datos entrantes cada minuto. Toda la operación parecía menos una excavación normal y más una gran misión en carrera contra el tiempo. A medida que la perforación se hacía más profunda, la tensión dentro del equipo seguía creciendo. Cada vez que aparecía una nueva muestra de núcleo, todas las miradas se volvían inmediatamente hacia ella. Algunos esperaban que esta muestra finalmente revelara una nueva pista, mientras que otros simplemente esperaban que el taladro alcanzara el posible vacío del que se había hablado durante varios días. Rick y Marty permanecieron en el lugar durante toda la operación. Sabían que la paciencia es la mayor fortaleza en Oak Island, pero esta vez la atmósfera se sentía completamente diferente. Casi parecía como si el misterio escondido bajo tierra comenzara a revelarse lentamente. Con cada hora que pasaba el suspenso se hacía aún más fuerte. Todo el equipo se dio cuenta de que la siguiente muestra podría cambiar la dirección de la misión. Si la perforación se mantuvo en el camino correcto, el siguiente momento podría darle a toda la historia un nuevo punto de inflexión. ¿Qué se encontró bajo tierra? Después de varios días de continuas perforaciones profundas, finalmente llegó el momento que todo el equipo había estado esperando. Por primera vez se examinaron en detalle los nuevos datos de perforación y las imágenes subterráneas captadas por cámaras especiales. Todos los que estaban dentro de la sala de control mantuvieron sus ojos fijos en las pantallas.
A medida que las imágenes se hicieron más claras, la atmósfera se volvió aún más seria. Aparecieron algunas formas que parecían diferentes de las formaciones rocosas naturales circundantes. Aunque no se pudo sacar una conclusión definitiva, a partir de las primeras imágenes, una cosa era segura. Estas nuevas señales habían llevado toda la misión a un nuevo nivel. Durante el análisis, los expertos se centraron en un área particular donde tanto los resultados del escaneo como los datos de perforación apuntaban hacia un posible vacío o espacio vacío. Esta ubicación parecía diferente de la roca sólida circundante. Los geólogos inmediatamente comenzaron a comparar los escaneos antiguos, los datos nuevos y los registros de perforación. Algunos expertos creían que podría tratarse simplemente de un cambio geológico natural, mientras que otros lo consideraban el lugar más importante para futuras investigaciones. Es por eso que este posible vacío se convirtió rápidamente en el foco principal del equipo. Al mismo tiempo, las nuevas muestras de núcleos también revelaron algunos trozos de madera y capas de roca que agregaron aún más entusiasmo a la discusión. Algunas de las maderas no parecían ser restos naturales ordinarios, mientras que algunas de las piedras parecían dispuestas de una manera que planteaba una cuestión importante. ¿Fue esto simplemente obra de la naturaleza, o alguna vez hubo algún tipo de actividad humana aquí? Sin embargo, los científicos afirmaron claramente que estos signos por sí solos no eran suficientes para afirmar la existencia de una estructura hecha por el hombre o una cámara del tesoro. Cualquier conclusión de este tipo requeriría más pruebas, perforaciones adicionales y verificación científica independiente. Aún así, las discusiones se extendieron rápidamente entre los cazadores de tesoros y las personas que seguían de cerca a Oak Island. Algunos creían que si este posible vacío realmente resultaba ser parte de una cámara oculta, podría convertirse en uno de los mayores descubrimientos en la historia de la búsqueda de tesoros. Mientras tanto, los expertos continuaron repitiendo que en la ciencia la paciencia y la evidencia importan mucho más que las suposiciones. Rick Lagina y Marty Lagina también sabían que este no era el momento de celebrar. Para ellos, cada nueva evidencia solo apuntaba hacia el siguiente paso, no hacia el destino final. Ahora la atención de todo el equipo se centró en las próximas investigaciones y la siguiente ronda de pruebas científicas. El mundo empieza a mirar. A medida que comenzaron a difundirse las noticias sobre la nueva perforación, las imágenes subterráneas y el posible vacío, Oak Island volvió a ser noticia mundial. Diferentes plataformas de medios comenzaron a seguir de cerca la misión. Muchos informes comenzaron a preguntar si el equipo finalmente se había acercado a resolver uno de los mayores misterios del mundo. Aunque no se había confirmado oficialmente ningún posible descubrimiento, el flujo constante de nuevas actualizaciones aumentó la curiosidad del público más que nunca. Todos querían saber qué había realmente escondido bajo tierra, que una vez más había hecho de esta misión un tema de discusión mundial. Al mismo tiempo, el entusiasmo también se extendió rápidamente entre los cazadores de tesoros. Muchos creían que si futuras investigaciones científicas confirmaban estos primeros signos, este podría convertirse en uno de los mayores descubrimientos en la historia de la búsqueda de tesoros. Algunas personas comenzaron a conectar mapas antiguos, registros históricos y los datos de perforación más recientes para construir sus teorías. Mientras tanto, exploradores experimentados recordaron a todos que Oak Island había despertado esperanzas muchas veces antes. Así que esperar a los resultados finales seguía siendo el enfoque más inteligente. El interés de historiadores y arqueólogos también había crecido más que nunca. Para ellos no se trataba solo de un posible tesoro. Era igualmente importante entender qué conexión podría tener con la historia si se encontraba una estructura hecha por el hombre bajo tierra. Muchos expertos repetían una y otra vez que antes de aceptar cualquier afirmación importante, era absolutamente necesaria una investigación científica independiente
y pruebas sólidas. Es por eso que la atención del mundo se centró ahora no solo en la perforación en sí, sino también en los informes que seguirían. Rick Lagina y Marty Lagina sabían que cada decisión que tomaban ahora era observada por millones de personas. De un lado estaban las esperanzas del mundo entero y del otro su responsabilidad científica. Después del posible vacío, las nuevas muestras de núcleos y el flujo constante de nuevas señales, la misión de Oak Island había llegado a una etapa en la que cada decisión siguiente era más importante que nunca. Rick Lagina y Marty Lagina sabían que apresurarse en ese momento podría ser su mayor error. Entonces, antes de prepararse para la siguiente excavación, el equipo revisó cuidadosamente cada dato, cada escaneo y cada informe de laboratorio una vez más. Su objetivo no era simplemente avanzar, sino avanzar en el lugar correcto y de la manera correcta. Porque si el siguiente objetivo resulta ser correcto, toda la búsqueda podría pasar a un capítulo completamente nuevo. Al mismo tiempo, los geólogos planearon otra ronda de exploraciones profundas. Utilizando tecnología de investigación moderna, decidieron volver a escanear las áreas donde se habían detectado las señales más fuertes. El equipo quería obtener la imagen más clara posible de la estructura subterránea antes de comenzar la siguiente fase de perforación. Esto podría ayudar a identificar las ubicaciones correctas para nuevos pozos y al mismo tiempo evitar excavaciones innecesarias. Cada nuevo escaneo tenía como objetivo determinar si las señales anteriores realmente apuntaban hacia una estructura importante. A continuación, los ingenieros y expertos en perforación comenzaron a preparar un plan completo para las nuevas perforaciones. Esta vez, el objetivo no era simplemente profundizar más, sino elegir caminos que pudieran recopilar la máxima cantidad de información sin dañar ninguna evidencia posible. En un lugar con importancia histórica como Oak Island, cada nueva excavación debe realizarse con sumo cuidado. Por eso el equipo decidió que cada nuevo punto de perforación se seleccionaría únicamente después de análisis científicos y recomendaciones técnicas. Al mismo tiempo, también era necesario seguir todas las normas gubernamentales y directrices patrimoniales durante cualquier excavación futura. Si se descubrieran signos de una estructura histórica o un artefacto importante, todo el proceso continuaría bajo regulaciones aún más estrictas. Por eso el equipo se preparó para trabajar estrechamente con expertos y autoridades pertinentes en cada etapa. Rick y Marty sabían que su objetivo no era solo alcanzar un posible tesoro, sino también proteger cada pieza de evidencia histórica. Después de años de arduo trabajo, innumerables operaciones de perforación, escaneos modernos e investigación científica, la búsqueda de Oak Island ha llegado a un punto en el que cada nuevo paso es más importante que nunca. El equipo de Rick Lagina y Marty Lagina ha invertido años de esfuerzo, dedicación y millones de dólares en esta misión. Muchas veces encontraron esperanza y muchas veces enfrentaron desilusión, pero nunca dejaron de perseguir este misterio. Ahora los recientes escaneos, perforaciones profundas y nuevos signos científicos han fortalecido una vez más la esperanza de que algo bajo tierra aún pueda cambiar toda la historia. Algunos cazadores de tesoros e investigadores creen que si se confirman los primeros signos descubiertos hasta ahora, la posible cámara debajo del pozo del dinero podría valer casi 250 millones de dólares. Sin embargo, todavía no existe una confirmación científica oficial de esta afirmación. Por el momento, esto sigue siendo solo una posibilidad y una teoría que aún está bajo investigación. Por eso el equipo no se apresura a sacar conclusiones. Para ellos la evidencia científica sólida sigue siendo la máxima prioridad, porque un misterio como Oak Island solo puede resolverse mediante pruebas, no con suposiciones. Si disfrutas de documentales misteriosos de alta calidad y basados en investigaciones como este, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, configurar el icono de campana en todos y darle me gusta a este video. Además, háganos saber su opinión en los comentarios a continuación.
La próxima vez te traeremos otro misterio que podría cambiar por completo tu forma de ver la historia. Muchas gracias por permanecer con nosotros hasta el final.